Entonces, les decía entonces que según la retórica tradicional, teníamos estas tres funciones, ¿no es cierto? La primera es justamente una función estética. ¿Tá? Ornamento, estilo, ¿tá? No solamente pertenece al lenguaje literario, sino interesados en hablar bien. Y muchas veces lo vemos hasta en discursos políticos, ¿no? Que algunos, sobre todo, se destacan por la función estética, como ellos emplean, es una forma también de atraer, ¿no? al posible votante o al oyente. Después tenemos... perdón, él pone primero... acá. La primera es transmitir una información. Lógica. Informar, comunicar una realidad. ¿Ya? Después, el placer como función estética. Y la última, como la persuasión. Como ver provocando una reacción. En el lector o oyente. La persuasión va dirigida a la sensibilidad, por eso la metáfora es la que mejor y más nos impacta. A nadie le... A nadie le... Perdón, me perdí. La que más nos impacta. A nadie le gusta algo por la inteligencia, sino por lo que le provoca en el plano sensible. Sí se podría llegar a valorar por el mecanismo intelectual, pero es otra vía con un menor impacto. La metáfora apela pues a la función emotiva y a la función conativa para captar la atención del destinatario. ¿Tá? Vieron que ahí entonces pueden relacionar la parte que habíamos estudiado al comienzo con la parte de la metáfora. ¿Tá? Luego tenemos lo que es las motivaciones de la metonimia. ¿Sí? Las motivaciones de la metonimia, entonces, la mayor parte de las metonimias no son percibidas como tales por el destinatario, son descubiertas por un posterior análisis lingüístico. Y habla de Gile que dio la clave de la metonimia, la síntesis perceptiva que se centra en un elemento, el que se considera más importante del objeto referido. Es una elipsis con un grado de motivación elevado. Existe una búsqueda de la concisión, ¿tá? Una persa, ¿no es cierto?, por una alfombra, ¿no es cierto?, que proviene de Persia. Muchas veces quien lo emplea desconoce que lo está haciendo, pues a veces un elemento carece de nombre propio y se nombra con otro nombre en virtud de su contigüidad, ¿no es cierto? Eso pasa
muchísimo, ¿no? Es decir, hasta aún hoy en día, nosotros tenemos ese tipo de metonimias y muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? No sé si se les ocurre alguna ahora. Profe, ¿podés Sí, la subir un marca de algo poquito? puede ser, ¿no? No te entendí, ¿qué? La marca de algo, o sea, me gusta un Chanel, por ejemplo, en vez de decirte un Ahí perfume está. Chanel. Ahí el Chanel estaría dado, ¿por qué? Porque ahí tú dirías, ¿quién está ahora participando? Sandra, Sandra Luzardo, muy bien. ¿Te gusta un Chanel? ¿Y qué querrías decir ahí, por ejemplo? Muy bien el ejemplo. ahí estaría elidido el objeto o el elemento, digamos, al que se le atribuye Ahí la está. cualidad. ¿Y cuál sería el elemento? En el ejemplo del perfume sería, el perfume Ahí Chanel sería el está. perfume. Ahí está. Y además, ustedes, por ejemplo, si están estudiando eso, pueden decir que, por ejemplo, ¿qué es lo que le aporta a Sandra a decir un Chanel, es decir un perfume? ¿Qué es qué connotaciones aporta esa metonimia? Como elegancia, algo fino. Ahí está, ¿no? Están todas las connotaciones asociadas a elementos de esa marca que la persona que lo dice no lo sabe de repente, lo más seguro, pero sí intuye todo ese prestigio que está diciendo justamente el nombre. Buen ejemplo. Profe, yo no sé si he entendido bien en la lectura, mm, pero podría ser que ese ejemplo que dio la compañera sea una metalepsis o algo así. No, en este caso sería una metonimia, al igual de como el ejemplo que dice acá es muy parecido, porque es una persa, sería el mismo tipo de ejemplo, sería una metonimia en este caso. Y la Estamos viendo es cuando dice, una selección de glosas tomadas de Fontanier nos permite descubrir en qué dirección deberá realizarse la investigación, aunque realmente esas glosas no constituyen las transposiciones ideales que acabamos de definir. Y ahí pone los ejemplos, el jarrón, la copa, el cáliz por el licor contenido en el jarrón, la copa, el cáliz, un madraz, un persa, un cachemira por un pañuelo, un velo, un pañuelo, un paño, una tela, ¿tá? Un tejido de madraz, de Persia, etc. Cachemira, ¿tá? Un befo, un sedán, un louviers, por un paño de befort, de sedán, de louviers, ¿no? Es decir, allí está refiriéndose a la metonimia. y bueno, o sea, lo estoy buscando así medio rápido, pero no lo encuentro. Entonces, les decía, las motivaciones de la metonimia. Lo que vamos a destacar es la síntesis perceptiva, entonces. Se centra en un elemento. ¿Ah? Bien, la lexicalización de la metáfora. Que era lo que yo hoy les decía, fila de espera, por cola, que es lo que hoy día se usa, ¿no? Es decir, una metáfora desgastada tiende a lexicalizarse, convirtiéndose en un término propio. Cola por fila de espera. No todas las metáforas se lexicalizan,
sino que hay muchas que quedan en determinado texto. También ocurre la deslexicalización de las metáforas como llama, que aludía al elemento real del amor, generalizada en cierta época, pero que tuvo luego una evolución regresiva. Llama por fuego, ¿no? Llama de fuego. Al lexicalizarse la metáfora, se facilita la creación de imágenes nuevas. ¿Tá? Pied de Poule, por ejemplo, bueno, es de otro idioma, es la forma de la parte de la tela, el género, ¿tá? Que es una palabra compuesta que no se puede ya segmentar. ¿Tá? Después habla de los tipos de estructuras de la metáfora. ¿Tá? Y entonces lo que habla es en presencia que dice, existen tres posibilidades de relaciones gramaticales: la metáfora atributo, el hombre es solo una caña, ¿tá? Metáfora entonces atributo. El hombre es solo una caña, que sería justamente el hombre como elemento real y caña como elemento figurado, ¿tá? La metáfora en aposición Aposición es cuando no hay un elemento que una, ¿no es cierto? Esta estrellita, átomo de fósforo. Por ejemplo, Huidobro tiene uno que es en las cascadas, pequeñas cabelleras en la orilla, decía, me acuerdo. ¿Tá? En vez de decir las cascadas son pequeñas cabelleras, ponía las cascadas, pequeñas cabelleras en la orilla. ¿Tá? ¿Entienden la idea? Es decir, no hay un nexo allí. No está el verbo es. Como pantalón cortito, ¿cómo era? Bolsita de los recuerdos, ¿no? Ahí está. ¿Quién dijo? Sandra Sandra Luzardo. Pardo, está. Bien, entonces, la metáfora complemento. Y ahí hay otro ejemplo de Bretón, mi mujer de cabellera de fuego de madera, ¿está? Ahí entonces cabellera de fuego, ¿está? Después está inversión de las relaciones gramaticales. Primero, el significado como aposición o complemento determinativo del término metafórico, como ejemplo, los desorbitados ojos de tantas ventanas, ¿está?
en Apollinaire, Pastora Otto Rieffel, el rebaño de los puentes vale hasta mañana, ¿no es cierto? Otto Rieffel, el apóstrofe y la posición de pastora, la metáfora rebaño de los puentes, ¿tá? Es decir, cuando se invierte esa relación gramatical. Después tenemos en absencia, que vendría a ser la metáfora pura, ¿tá? Solo aparece el término metafórico, es decir, el elemento real. El elemento figurado, ¿no? Porque el elemento real es el que se usa para, es el que se quiere explicar. El elemento figurado es el que se usa para justamente definir mejor al otro, ejemplificar, adornar, ¿no? La metáfora a veces transpone valores culturales, ya te doy la palabra, y sociales, resaltando algo que está subestimado. El juicio de valor es inevitable en relación al texto, pues se impone un punto de vista. Se produce una selección sémica a la que se refuerzan ciertos aspectos y se anulan otros. Se busca la reunión de dos planos, el real y el figurado. La conjunción de dos planos conduce a la silepsis. Sí, ¿qué decías? Le quería preguntar, ¿esto de inversiones de relaciones gramaticales es de las anteriores? ¿Todo de la metáfora complemento, esa inversión o sea, de las anteriores que está usted especificando? No, eso es el ejemplo aparte, ¿está? El ejemplo que hice, por ejemplo, es un ejemplo aparte de eso. Pensé que les había quedado bien clara. Un ejemplo bien claro es lo que les leí, ¿no? Los desorbitados. Ojos. Y profe, nosotros cuando tengamos un texto, ¿tenemos que poner metáfora en aposición o metáfora complemento, ese tipo de diferencia? Si ustedes se dan cuenta, queda más completa. Si no se dan cuenta, ponen, es una metáfora y bueno, no lo distinguen. O sea, si se dan cuenta y está bien, obviamente va a sumar más puntos, ¿no? Queda claro acá la metáfora atributo, esto capaz que yo no lo pasé muy rápido esto. El hombre es solo una caña, ¿no? El hombre, la caña sería un atributo del hombre. Ahí están los dos elementos, el elemento real es el hombre, el elemento figurado es la caña. ¿Entienden esa metáfora en presencia? Elemento real, el hombre, elemento figurado, la caña. Ahí es un atributo, porque está diciendo lo que es. Metáfora en aposición es cuando no hay una unión, y en este caso que yo les puse, las cascadas, imagínense cascadas de agua, ¿no? Son pequeñas cabelleras, no pone el son, por eso es una posición, es decir, está junto mediante una coma y entonces sería una posición. Lo que quiere decir es que las cascadas son pequeñas cabelleras en la orilla, ¿tá? Es decir, asocia las cascadas como si fueran cabelleras, ¿tá? Y la última metáfora de complemento es justamente en el complemento, en vez de poner algo denotativo en el complemento, pone un elemento connotativo, ¿no? Cabellera de fuego. Eso es una connotación, ¿no? Es una metáfora porque implica connotaciones, no está en el sentido recto. Si dijera cabellera, por ejemplo, rojiza, ¿cómo? Pelirroja. Roja, por ejemplo, y de pelo largo, porque fuego se puede asociar, ¿no? A muchos, tiene un contenido semántico muy rico,
que genera una cantidad de connotaciones, que puede ser la sensualidad, el cabello largo, el color rojo o amarillento, ¿no? Es decir, asociadas, que implica esa metáfora de complemento. ¿Queda claro eso? Y en la inversión de las relaciones gramaticales citadas, en el ejemplo que ahí pone Leguern, justamente, en realidad, la inversión está en que los ojos, ¿tá? Él nombra las ventanas por ojos, ¿no? En realidad, los ojos están en las ventanas, ¿no es cierto? Porque las ventanas no son los ojos, ¿tá? La gente que mira por las ventanas, ¿no? Tendrían los desorbitados ojos. ¿Entienden la idea? Sí, había una figura que también que ponía esta inversión, creo que era el hiperbatón, si no recuerdo mal. Sí, el hiperbatón realiza una inversión, pero esa inversión no tiene por qué Pero es gramatical. contener una metáfora, ¿no? ¿Queda? Es decir, acá está diciendo tipos de estructura de la metáfora. Dice que puede contener una inversión en la relación gramatical. ¿Tá? Puede contenerla. ¿Tá? No te olvides que el hiperbatón es un recurso de construcción. Construcción justamente como el orden, sujeto, verbo y complementos, en el hiperbatón está alterado, pero ahí no necesariamente tiene por qué haber una metáfora en esa alteración, ¿no es cierto? Ok. ¿Quedó? Bien. Estaba poniendo, solo aparece el término metafórico, es decir, el elemento figurado. La metáfora a veces transpone valores culturales y sociales, resaltando algo que está subestimado. El juicio de valor es inevitable en relación al texto, pues se impone un punto de vista. Se produce una selección sémica en la que se refuerzan ciertos aspectos y se anulan otros. Se busca la reunión de dos planos, el real y el figurado. La conjunción de los dos planos conduce a la silepsis. ¿Tá? Estudio estilístico de la metonimia. El término metonímico pertenece a la isotopía del contexto, es decir, a las mismas características del contexto, y su captación es casi automática por parte del lector. El efecto estilístico de la metonimia está dado por el desplazamiento de la referencia. Creo que esto es lo más interesante de destacar acá, que el efecto estilístico de la metonimia, ojo que acá cambiamos a la metonimia, no nos entreveren porque lo anterior era metáfora. Está dado por el desplazamiento de la referencia. Por eso, en general, se produce en ausencia, ¿no? Es decir, se cambia un elemento por otro, ¿tá? Debido a que reemplaza un término propio abstracto o menos concreto. Ahí es claro, ¿no? Es decir, como hoy decíamos, se pone brazo, no se pone gente. Ahí hay un reemplazo a un término, de un término propio, abstracto o menos concreto.
¿Queda? Y la última parte, por un análisis sémico, se establece como postulado: las sustancias abstractas son monosémicas, es decir, mono uno, sémica el significado. Toma cierto número de metáforas que utilizan un determinado lexema. Cabeza, de alfiler, de puente, de cartel, de la carretera, es lo que el ejemplo. Analiza los elementos que tienen en común, ¿no? El hecho de ser cabeza, la parte principal, ¿no? De un alfiler o de un puente o de un cartel, ¿tá? O de la carretera, analiza los elementos que tienen en común. La proposición es analizarlo tanto sincrónicamente como diacrónicamente según su evolución histórica. Finaliza planteando este tipo de análisis para abrir perspectivas a futuras investigaciones. Bien, entonces, el resumen es difícil, pero creo que quedó bastante acá ejemplificado, ¿tá? Y no sé si quedó alguna duda. Quedan 4 minutos nada más.